Acabo de terminar mi doctorado en nacionalismo progresista. Y no solo te voy a explicar por qué es perfectamente compatible animar a la Roja y a la selección con ser totalmente de izquierdas, sino que además voy a decir por qué hay una oportunidad histórica única en este momento. En primer lugar, esta idea de que el nacionalismo solamente es de derechas es una idea que está especialmente presente en España por razones muy obvias que tienen que ver con la dictadura franquista y que es una herencia sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es para nada cierto. De hecho, a nivel histórico nunca ha sido así. En gran parte los movimientos nacionalistas nacen sobre todo en el siglo XIX con oposición a el rey y a la iglesia, es decir, contra el orden establecido el momento. De hecho, el primer momento en el que se establece la soberanía nacional popular española, es decir, que la soberanía está en el pueblo y no en el rey, es en la PEPA, es en la Constitución de 1812, que es una de las más avanzadas de la época. Y el nacionalismo ha estado asociado a movimientos progresistas durante gran parte de su historia, especialmente si nos vamos a cualquier tipo de contexto colonial. La mayor parte de los nacionalismos son al mismo tiempo progresistas. Esto, pero no solo es en los contextos coloniales, es que en Europa también es así. Recordemos la Primavera de los Pueblos, recordemos la Pepa en España y muchos ejemplos. De hecho, el nacionalismo más de derechas, más conservador, empieza a nacer sobre todo a finales del siglo XIX y llega a su punto más álgido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en ese sentido hay muchos nacionalismos progresistas y continuos. Luego hay versiones de este argumento de otras formas, ¿no? Decir, no, bueno, pero es que esto es que estos futbolistas algunos son fachas, o es que los futbolistas algunos votan a la derecha, o es que Luis de la Fuente, pues mira, es católico y le gustan los toros. Pues es que es normal, es decir, que al final la mitad de la población en España es de derechas y comparte muchas de estas características. La selección es una selección de toda España. De hecho, me cuesta pensar una selección española que pudiese haber sido mejor diseñada por una persona de izquierdas. Es decir, tienes a una gran mayoría que son catalanes y vascos, con una perfecta normalidad. Al mismo tiempo tienes a los mejores jugadores siendo de origen inmigrante, tienes a gente hablando catalán e euskera en todos los idiomas, tienes a una selección que apoya a Palestina a nivel internacional, tienes una selección que pone en el centro la idea de equipo por encima de los individuos. Pero obviamente hay muchas cosas, pues yo qué sé, que Ferran Torres resulta que también es un especulador. Bueno, pues esa parte es terrible, pero es que esa es la sociedad española. Y la gente es así. Gandhi era un tío fantástico que defendía un método muy importante de anticolonialismo y de defensa de los oprimidos, y al mismo tiempo trataba a su mujer horriblemente. Y esto lo sabemos, y pasa así con muchísimos de los líderes o gente que admiramos. No son gente perfecta y no son gente buena en algunos casos, pero te inspiran porque son buenos o son efectivos en otros y porque han hecho o han logrado algo importante en otro campo. Y me parece que lo importante es saber distinguir entre qué llevarte y qué no llevarte. La otra versión del argumento es, no, pero es que esto es lo que quería Franco, esto es la bandera de Franco. Claro, a mí esto me hace gracia porque no diríamos para nada esto sobre el comunismo. Es decir, el comunismo, que es una ideología, estás más o menos de acuerdo, ¿no?, que ha defendido históricamente la igualdad de las personas y la justicia social, ha tenido al mismo tiempo dictadores horribles como Mao Zedong o como Stalin. Y nadie diría que porque Stalin fue comunista, en la izquierda estoy hablando, entonces que tú no puedes ser comunista. Creo que hay cientos de miles de ejemplos de movimientos de justicia social, de comunistas que han dado la vida por los derechos, por las libertades, y que también sucede con otro montón de identidades, incluidas la española, en la que hay miles de personas que han defendido España o han tenido una identidad española sin necesidad de que defender España sea su elemento más importante, y que son perfectamente loables y totalmente progresistas y de izquierda. Es que no es incompatible. El hecho de que haya unas personas que desvirtúen una ideología o que actúen de manera equivocada durante una ideología, por desgracia, es lo más normal del mundo, pero eso no deslegitima a la ideología. Y la última versión de este argumento viene desde el campo más independentista de los nacionalismos periféricos en España contra, digamos, el nacionalismo estatal. Y en el fondo, en realidad, no hay que hacer mucho caso a esto porque sencillamente se critica un nacionalismo desde otro nacionalismo. También hay catalanismo de derechas. Y no diríamos que porque Alianza Catalana es actualmente, probablemente, el partido que va a ser más grande dentro del catalanismo, que diríamos que el catalanismo es de extrema derecha. Me parece absurdo, y muchas veces cuando desde el españolismo se trata de poner al catalanismo como una ideología que es esencialmente
supremacista o esencialmente étnica, yo creo que eso es todo un error y es una tontería como una catedral, pero es que pasa igual del otro lado. Es decir, ninguna identidad nacional es totalmente cívica ni totalmente étnica, combina elementos de los dos, y lo importante, y ninguna identidad nacional en sí es mejor o peor que otra. De hecho, este es el gran asunto de los estudios de nacionalismo, es que en realidad dan todas exactamente igual. Tú te sientes de una por una casualidad de la vida. Y es algo fantástico y el sentimiento nacional puedes llegar a ser precioso o puede llegar a ser horrible, pero lo importante es que no hay uno mejor que otro. Entonces, lo que les molesta ahora mismo a los independentistas es que hay mucha gente con una bandera de España, punto. Y lo que te molestaría a ti como españolista es que hay mucha gente con una bandera independentista, punto. Porque no es tu identidad nacional. Entonces, y como te digo, es decir, el País Vasco y Cataluña son dos de las regiones en España que más tiempo han estado gobernadas por partidos de derecha. Entonces, en ese sentido, creo que es evidente que hay un nacionalismo catalanista de izquierdas, otro de derechas, y un españolismo de izquierdas y otro de derechas. Vale, y llego a la parte importante, que es la oportunidad que tenemos. Un argumento que sí que compro de estas críticas es, vale, pero es que las cosas no se pueden resignificar así de fácilmente. El nacionalismo español, porque ha tenido una dictadura, tiene este elemento y estos tintes incluso todavía. Y eso es cierto, pero eso no te deja la idea de que dejes de intentarlo, sino sencillamente tienes que entender que las cosas no se resignifican ni se construyen de una manera rápida. Pero cuidado con pensar que no se están haciendo. Lo hacemos todos los días. Este combate se da todos los días. Hay un concepto, el concepto de guerra cultural en estudios de nacionalismo que viene de John Hutchinson, que básicamente lo que él explica es todas las identidades nacionales, ninguna es monolítica. Todas están totalmente cruzadas por un montón de conflictos y de versiones de esos conflictos. En el caso de Rusia, por ejemplo, están los que están más tirando hacia Asia, los que tiran más hacia Europa. En el caso de España, pues obviamente hay muchas versiones, ¿no? Las dos Españas y elemento como más de aceptar las distintas lenguas de España como un rasgo de España o solo el castellano. Y así, en Francia tienes el jacobinismo contra el elemento más conservador de la Vendée. Y esto es así una y otra vez. Estos debates se dan continuamente. Y lo que podemos decidir como personas progresistas es alejarnos de ese debate y no darlo. Y lo que va a pasar, y lo que ha pasado, y lo que pasa, es que entonces sencillamente le das el patrimonio de España a la derecha. Este es para mí el gran problema, digamos, el gran problema del legado del franquismo, bueno, entre otros muchos obviamente, es esta idea de que no se puede ser nacional, no se puede ser orgulloso de España porque si no eres un facha directamente. O se puede dar la batalla. Pero es que esa batalla no se va a dar porque la selección gane en un momento determinado y haya una persona de origen inmigrante como mejor jugador. Ni se va a dar porque un partido de repente se quiera llamar Más País, ni se va a dar porque un partido diga, utilice la campaña de Podemos de la selección española para ponerla como nombre de título, digamos, o sea, como nombre de su partido. Es una cosa que se hace muy a largo plazo, pero es una batalla que es fundamental dar, porque la izquierda no gana porque seamos más nacionalistas, pero sí perdemos por eso. Nuestros votantes probablemente no nos inspira tanto elemento nacional. Los puede inspirar la lucha contra la desigualdad, y por eso tengo un libro sobre eso. Voy a luchar la lucha contra el cambio climático, y por eso mi tesis va sobre eso. La lucha por la igualdad de género. Pero sí que les importa también su identidad nacional. Y sí que podemos perder elecciones por eso. Entonces, igual que en un combate de boxeo, tenemos que entender que a lo mejor no es nuestro mejor ataque, pero lo necesitamos como defensa. Y es perfectamente compatible hacer eso. Y es un trabajo que tenemos que ir haciendo muy poco a poco, y otros países lo hacen. En Francia, la visión principal de la nación no es la derecha, es la de la izquierda, es la de fraternidad, igualdad y libertad, es la de la Revolución Francesa. Y por eso Mélenchon tiene muchísimas banderas de Francia por todas partes. Y la extrema derecha está llegando y está ocupando, digamos, ese espacio, pero históricamente no lo ha tenido. Y creo que es importante que demos esta batalla entre mil cosas que tenemos que hacer. Y que es perfectamente compatible apoyar la selección y disfrutar con los partidos, con entender que la selección es una selección de fútbol, que no es una selección política perfecta, que representa a España y que España también, por desgracia o por suerte, está compuesta por gente muy diversa, con la que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, y gente que me parece horrible lo que hacen, horrible lo que piensan y que me da miedo que lleguen al gobierno. Pero es que, es decir, esta es la gente con la que tenemos que convivir y tenemos que ser estratégicamente inteligentes.
para poder ganarles, precisamente. Y esta es la oportunidad que tenemos ahora, es de precisamente remarcar los elementos progresistas y positivos de esa selección y de enfatizar el elemento de que España es más fuerte cuando es más plural, España está mejor reconocida internacionalmente cuando apoya a Palestina, cuando apoya las causas justas, cuando está cerca de Europa, cuando comparte la soberanía con el resto de países europeos, cuando defiende derechos humanos, cuando acepta su diversidad y de sus lenguas. Eh, yo no, es decir, esto es cuando realmente España es más fuerte. Y esta España mejor es la que tenemos que estar defendiendo y eso encaja perfectamente con el ideario progresista.